Bienvenidos al discipulado. Esto que ustedes ven en pantalla es el certificado que recibirá cada uno de ustedes. En este momento estamos iniciando un módulo del discipulado titulado ¿Quién es Jesucristo? Cuando terminemos las 6 lecciones vamos a recibir este certificado. Así es que va a ser para mí un gozo poder entregarle a cada uno su certificado, el cual por supuesto será enviado ya sea por WhatsApp o por correo de ustedes. Ya completo, ya con su nombre, con la firma de su maestro y la fecha en la que finalizaremos este primer módulo del discipulado. Muy bien, hoy lo que vamos a estudiar acerca de Jesús es que Él es el autor de la vida. Bien, yo quiero mostrarles algo antes de iniciar. Esta es la lección, la primera lección del discipulado. En esta semana yo les enviaré esta, que es la segunda. Jesús como el Cordero de Dios, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la siguiente lección que ustedes van a recibir y que yo lo voy a subir a la nube para que ustedes puedan acceder a él. Hoy espero que resolvimos lo que es de completación en nuestras hojitas. Si no es así, pues aquí lo vamos a tener. Pero yo espero que sí lo hicimos y que lo estudiamos para que lo podamos comentar el día de hoy. Entonces, vamos a analizar las 3 etapas de estudio del discipulado. Primero tenemos unas aseveraciones aquí en la parte superior, después del título Jesús el autor de la vida, y nosotros sencillamente respondemos con una F para indicar que la aseveración es falsa, o una V para indicar de que la aseveración es verdadera. Entonces, claro está, la respuesta la vamos a encontrar en el estudio. Entonces, todo lo que vamos a ver en el discipulado tiene fundamento bíblico. Las respuestas serán bíblicas, no es la interpretación de una religión X. No, es la respuesta bíblica a nuestras inquietudes y esas respuestas, al creerlas, provocarán el desarrollo espiritual en nosotros. Y eso es el discipulado. Y hoy yo solamente quiero ser un moderador para que ustedes empiecen a desarrollar su discipulado. Este discipulado, mis hermanos, tiene que ser un discipulado sencillo, porque tiene que ser un discipulado que ustedes puedan desarrollar. Mi objetivo es que ustedes completaron esta primera hoja, pero en esta semana yo les voy a enviar esta que ustedes están viendo en pantalla, que es una hoja completa. Ustedes ven que aquí ya está completo. Esto yo se lo voy a enviar, porque mi objetivo es que hoy nos estamos discipulando, pero mañana usted va a ser el maestro, el discipulador de sus contactos. Lo que ha sucedido a nivel mundial ha provocado un cambio en todos los aspectos de la vida humana, incluyendo la vida espiritual, porque ya no será el sistema que conocimos, que todos íbamos a una iglesia y que teníamos iglesias grandes. Dios movió las circunstancias para llevarnos al modelo de la iglesia primitiva, a las sectas antiguas. ¿Cómo se reunía la iglesia primitiva? Las reuniones eran en casa, con la gente que usted conoce, con sus contactos. El mensaje de salvación de hoy en día es: Jesús ya viene. Porque, mis hermanos, Jesús ya viene. Y ese es nuestro mensaje hoy. Jesús ya viene. Bien, entonces en esta parte inicial, dice la primera aseveración: hoy la mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor. Creo que ahí todos respondimos que es verdadero, ¿verdad? Todas las personas quieren un mundo mejor. En este momento en el mundo lo que se quiere es seguridad. Y a través del pánico y el temor se quiere llevar a las personas a pensar que su seguridad viene en una vacuna.
nosotros, los hijos de Dios, no debemos permitir que nos vacunen. Esa vacuna significa el cambio del ADN para que nuestro cuerpo se adapte a la marca de la bestia, que es el 666, que es lo que viene después. Muy bien, entonces la primera respuesta es V. La segunda aseveración, ¿todas las religiones nos llevan al cielo? Les pregunto a mis hermanos, a quien quiera responder, ¿todas las religiones nos llevan al cielo? Diga que la respuesta es falsa, ¿sí? Excelente, excelente, así es, muy bien. La tercera aseveración, si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo obtener la vida eterna? ¿La vida eterna se puede ganar por esfuerzo? ¿Estamos de acuerdo en que la respuesta entonces es falsa? No es por esfuerzo humano. El esfuerzo humano no es suficiente, pero eso lo vamos a ver en la lección. En la lección lo vamos a ver. Y la cuarta, nadie puede saber con seguridad si irá al cielo o no. La respuesta es la que vemos acá. Es falso. Es falsa la aseveración de que nadie puede saber con seguridad si irá al cielo o no. Entonces nos damos cuenta de que sí, aquellos que hemos aceptado a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida, estamos seguros de que iremos al cielo. ¿Por qué? ¿Porque lo sentimos? ¿Porque así lo creemos? No, porque la palabra sí nos lo dice. Y eso es lo que vamos a ver aquí en el estudio. Entonces, ¿quién es Jesús? Aquí, pues como esto ya lo estudiamos, ya ustedes se dieron cuenta de que para muchas personas la respuesta puede ser diferente. Pero la palabra de Dios es la que nos dice quién es Jesús. Entonces, lo primero que nos indica la palabra es que Jesús es el creador de la vida. Entonces, dice acá, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos sobre Jesús? Nota, Juan lo llama el verbo. En este pasaje, porque Jesús dio a conocer a Dios entre los hombres al tomar un cuerpo humano. Y esta palabra, el verbo, es una palabra profunda. Pero esto que dice aquí Juan, que Jesús dio a conocer a Dios entre los hombres porque tomó un cuerpo humano, esto lo podemos ver, mis hermanos, en el mismo capítulo 1 de Juan, en el verso 18. Juan 1:18 es un verso que a mí me conmueve en mi interior. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Ningún ser humano puede ver a Dios en toda su gloria porque inmediatamente cae muerto. No podemos, es demasiada su luz, su gloria es tan pura, tan excelsa, tan iluminada que nosotros no podemos verla. Por eso dice acá Juan, en el capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El que vio un poco de su gloria fue Moisés, recordamos la historia. Dios lo puso entre unas rocas y en la hendidura él pudo ver algo así como la parte de atrás y él dijo, vi como las espaldas de Dios, parte de su gloria, pero no podía ver toda su gloria porque hubiera caído muerto. Pero lo que dice luego es sorprendente. El amor de Dios para nosotros es tan grande. Dice, el unigénito hijo. Unigénito significa que es el único hijo de Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. En otras palabras, Dios mismo tomó forma humana, se encarnó en un hombre y es en hombre que nosotros vimos a Dios. Y ese hombre fue Jesucristo. Entonces, Él es el verbo. Otro dato que quiero que notemos es que Juan está dando la continuidad al verso 1 y 2 de Génesis. Porque en el verso 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis, nosotros tenemos expresado al Padre y al Hijo. Al Padre y al Espíritu Santo, perdón. ¿Verdad? ¿Qué dice el versículo 1 de Génesis 1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí se presenta al Padre. Y luego dice el verso 2, que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se presenta al Padre y se presenta al Espíritu Santo. Era necesario entonces presentar al Hijo. Y Juan presenta a Jesús como Dios. Por eso es que dando continuidad a los primeros dos versos de Génesis,
Entonces Juan dice que en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí se presenta la tercera persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesús. Entonces eso es lo que completamos aquí en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Ustedes recuerdan en Génesis 1 cómo Dios estaba creándolo, recreando todo, ¿verdad? Yo digo recreando porque ya estaba creado. Él lo que hizo fue ordenarlo, pero él empezó a ordenar con la palabra. Hágase la luz. Esa palabra expresada era el verbo. El verbo significa la palabra que se expresa. Esa palabra que se expresa es Jesús. Por eso dice acá Juan 1:3 que todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque todo fue hecho por la palabra de Dios. Y en el verso 4 dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Esto de la luz, mis hermanos, es interesante porque Adán y Eva, cuando estaban en el huerto, lo que corría por sus venas era luz. Ellos eran seres de luz. Por eso es que ellos no se notaban desnudos, porque ellos eran luz. Pero al pecar, la luz desaparece, se desvaneció la luz. Por eso se vieron desnudos. Y se oscureció la luz que corría por sus venas y arterias. Y es lo que es el fluido que tenemos hoy en día. Pero cuando Jesús venga, dice la palabra que primero van a resucitar los justos que aceptaron a Jesús como Salvador y Señor. Ellos van a irse primero a las nubes a recibir a nuestro Señor. Luego los que estamos vivos, en ese momento, en ese mismo momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, a la velocidad de la luz, nuestros cuerpos serán transformados otra vez a esos cuerpos de luz. Un cuerpo similar al cuerpo que resucitó cuando nuestro Señor Jesús se presentó ante María Magdalena. Porque él resucitó el sábado a las 3 de la tarde, pero fue el domingo en la madrugada que las mujeres llegaron y es cuando él se manifiesta a ellas. ¿Sí? Entonces, era un cuerpo así similar, por eso no lo podían reconocer. Ese cuerpo vamos a tener, porque sangre y carne no puede entrar ahí al reino. Muy bien. Piense por un momento, Jesús es Dios eterno, el creador del mundo entero. A pesar de esto, ¿cómo lo trataron de su propio pueblo? Según el versículo 11 de Juan, ¿cómo trataron a Jesús su propio pueblo? Como Dios en su omnisciencia sabía que eso sucedería, al ser rechazado por su pueblo, entonces el pueblo de Dios se extendió a la iglesia. Y ahora solo hay un solo pueblo, Israel. Israel no solamente es el que nació como israelita. Israel es el que aceptó a Jesús como su Salvador y Señor. Los gentiles, nosotros, los que no somos judíos. Bueno, aunque yo tengo sangre judía. Pero los que no, también son Israel. Son el olivo injertado. Somos el pueblo de Dios. Muy bien. Entonces surge la pregunta, ¿cómo trata Jesús la mayoría hoy en día? Esa es la diferencia. Religión es, yo digo, pero lo que Dios quiere es una relación en la que se ha cambiado la vida por mis creencias. La creencia entra al corazón, el conocimiento solo llega a la mente. Dios no quiere personas que conozcan la Escritura solamente. Dios quiere personas que vivan la Escritura, que vivan a Jesús. El que vive a Jesús es el que realmente se convierte en cristiano. ¿Qué es cristiano? Cristiano significa seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque su vida la vive como Cristo. Muy bien, entonces vamos al siguiente punto. Aquí ya tenemos la respuesta del versículo 11 y tenemos la respuesta a la pregunta, ¿verdad? De igual manera, el segundo punto, Jesús, el camino a la vida. Vámonos a Juan 14:6. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y Él es la vida. ¿Recuerdan aquí arriba que teníamos la aseveración?
Todas las religiones nos llevan al cielo. Y también la aseveración, si me esfuerzo lo suficiente, puedo obtener la vida eterna. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Porque eso es lo importante. No es cómo lo interprete un hombre, no es cómo lo crea un líder religioso. Es lo que la Biblia nos dice. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia en Juan 14:6? Nos dice que Jesús dijo, yo soy el camino. No caminos plural, camino, un solo camino, y ese camino es Jesús. Él es la verdad. La palabra, el verbo, la palabra encarnada, después se convirtió en la palabra escrita, que es la Biblia. Él es la verdad y Él es la vida. Solo por medio de Él vamos al Padre. Muchos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Qué opina usted? Solo hay un camino que nos lleva al Padre, Jesús. Rechazar a Jesús es el camino espacioso que la mayoría recorre. Y Dios quiere que nosotros le anunciemos que Jesús ya viene, para que ellos puedan pasar del camino ancho al camino angosto, que es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice aquí, pero hay un problema. La mayoría de las personas no entienden lo que es nacer de nuevo. Recuerdan ustedes que un líder religioso del pueblo de Israel, que formaba parte del Sanedrín. El Sanedrín es como el Congreso Nacional hoy en día. Eran los que dirigían al pueblo de Israel, pero que eran estudiosos de la Torá, de la Escritura, de la Biblia, que en ese entonces era el Antiguo Testamento solamente. El Nuevo Testamento no se había escrito porque estaba nuestro Señor Jesús todavía ahí. Entonces, este líder religioso llegó a Jesús. Su nombre era Nicodemo. Y él quería saber cómo llegar al cielo. Aquí vemos la evidencia de que no es por la religión que llegamos al cielo. Nuestro Señor Jesús claramente le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Tenía que surgir una nueva vida, la vida espiritual. Por eso aquí yo tengo una respuesta modelo a la pregunta del tópico número 6, donde dice nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué se refería Jesús cuando habló de nacer de nuevo? Se refería al inicio de la vida espiritual como hijos de Dios, engendrados por Jesús y desarrollada esa vida por el Espíritu Santo. Es una vida nueva. Es sencillamente lo que aprendí, lo que fueron mis creencias, lo que he creído hasta ahora. Si en este momento acepto a Jesús, eso lo dejo de lado, como nacer de nuevo, y que ahora se llene mi alma de nuevas creencias y que mi vida se conduzca ya no por mi alma, sino por mi espíritu. El espíritu estaba dormido. Acepté a Jesús, se despertó, se unió al Espíritu Santo y ahora debemos vivir en el Espíritu. Es una vida totalmente nueva. Entonces, nacer de nuevo, vida nueva. El que aceptó a Jesús tiene una vida nueva, y esa vida nueva es imagen de nuestro Maestro, de nuestro Señor y nuestro Dios, que es Jesús. Muy bien. Era necesario nacer otra vez porque estábamos... Efesios 2:1 nos indica cuál era nuestra condición. Antes de aceptar a Jesús, nosotros nos componíamos de dos partes. Éramos un alma transportada por un cuerpo. Nosotros nos dejamos llevar por nuestros criterios, por nuestros argumentos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, los cuales son vulnerables, muy vulnerables y engañosos. Dice la Escritura, engañoso más que cualquier otra cosa es el corazón. Muy bien. Es más, la psicología, yo soy psicólogo también, llega solamente hasta ahí. Pero ¿qué sucede? Y por cierto, llega hasta ahí y no es suficiente. Estamos con traumas, con vicios, estamos con complejos que nos impiden vivir en libertad. Ese es el alma. Pero cuando aceptamos a Jesús, se despertó nuestra tercer parte y ahora estamos completos. Somos un espíritu que tiene un alma y que se transporta en un cuerpo. Ya estamos completos. Y necesitábamos que el espíritu despertara porque es el espíritu el que nos da la conexión con Dios.
Hoy en día nosotros debemos vivir en el espíritu y nuestra alma, que es la que tiene conexión con nuestro entorno y con el ser humano, tiene que someterse al espíritu transportado por un cuerpo. Y nuestro espíritu está unido al Espíritu Santo. Ahí es cuando el Hijo de Dios puede vivir y desarrollarse su vida, que se va conformando a la imagen de nuestro Señor Jesús. Ahí es cuando el Hijo de Dios puede tocar a una persona orando a Dios y esa persona recibe sanidad, recibe liberación, recibe sanidad interior. Ahí es donde debemos vivir. Entonces, antes dice acá en Efesios 2:1, éramos como ellos, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque Pablo le está hablando a la iglesia de Efesios. Pero ahora ya no. Ahora en nosotros hay vida, vida espiritual, que es lo que nos dice Efesios 2:5. Entonces ya vimos el primer punto. El primer punto, Jesús es el creador de la vida. Y Juan nos reveló a la tercera persona de la Trinidad. En Génesis, porque Juan es como el Génesis del Nuevo Testamento. Entonces, el Génesis del Antiguo Testamento nos presentó al Padre, a Dios, a Elohim, porque esa es la palabra que aparece en hebreo. Elohim creándolo todo. Y el verso 2, al espíritu de Elohim, al espíritu del Padre, moviéndose en forma circular en aquel caos que dejó el enemigo, Satanás, para reordenarlo todo, que eso también lo vamos a ver después. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucedió ahí entre el versículo 1 y versículo 2? Porque Dios no crea nada desordenado y vacío. Eso fue Satanás que lo dejó desordenado y vacío cuando Dios lo expulsó del cielo. Porque era primero el querubín protector de Dios, que quiso ser igual que Dios, y Dios lo lanzó del cielo. Y vino a ser un desastre aquí en la tierra. Pero eso lo veremos después. Allá se presenta al Padre y al Espíritu Santo, pero Juan presenta al Hijo como el verbo que era con Dios, pero que el verbo era Dios. Muy bien, excelente. Entonces, el creador de la vida. Punto 2, el camino a la vida. Y en el punto 3, Él es el que da la vida. Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. Juan 3:3 ya lo vimos. ¿Qué dice Juan 3:16 en cuanto a la actitud de Dios hacia nosotros? ¿Cuál fue la actitud de Dios a esa humanidad caída que le falló desde el principio? ¿Tenía Dios el poder de destruirnos en el momento que Adán y Eva falló y crear en ese mismo día otro tipo de seres mejores? Y si es así, ¿por qué no lo hizo? Entonces, la respuesta modelo aquí en este inciso 9 es: amó Dios al mundo. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que ofrece entonces Dios a través del sacrificio de Jesús, el unigénito Hijo? ¿Qué es lo que nos ofrece Dios? De acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Y al analizarlo en el original griego, aquí lo que aparece es un presente eterno. No es algo del futuro, es algo que Él da en el momento, para siempre, vida eterna. Entonces, ¿la vida eterna depende de qué? ¿Del esfuerzo humano o de la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario, en su Hijo Jesucristo? Entonces nos damos cuenta que es la obra de Jesús, una obra completa. Mis hermanos, ¿saben qué es lo que es tan difícil para la humanidad creer? Que la salvación es un regalo. Ellos dicen, pero es que eso es demasiado fácil. No, no fue demasiado fácil. Dios lo dio todo, dio a su Hijo. Y Jesús lo dio todo, dio su vida. A Él lo humillaron, le escupieron, le golpearon en el rostro. Luego lo azotaron salvajemente, de forma inhumana. Luego querían que cargara la cruz y luego lo colgaron en ese madero. Una de las muertes más crueles que había creado el ser humano, porque es una agonía indescriptible, un dolor indescriptible. Y pasaban días con ese dolor, que tenían que subir y bajar para poder respirar, pero cada vez que subían o bajaban, era un dolor horrible. Y Él derramó toda su sangre por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque el infierno es real.
porque la separación eterna de Dios es real. Por eso Él lo hizo, porque nosotros no hubiéramos podido ganarla. Nadie puede ganar la salvación. Tenía que ser ofrecida como un regalo, pero para ese regalo Dios lo dio todo. Jesús lo dio todo. Muy bien. Aquí en el inciso 10 vemos aquí la respuesta modelo. ¿Es cierto que Dios vive enfadado y se goza en castigarnos? Juan 3:17. ¿Qué desea Dios para el mundo? Es lo que desea, que nosotros seamos salvos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Le fallamos. Él nos tuvo paciencia desde el inicio de la humanidad. Fueron miles de años. Y luego llega Jesús. Y llegó no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, ¿qué es lo que condena al hombre entonces? El adulterio, la mentira, la violación, el robo, la mentira. Por todos esos pecados, Dios pagó en la cruz. Y quiero que entendamos eso. Él pagó por los pecados, todos los géneros de pecado. Del pasado, del presente cuando estaba Jesús y del futuro de la humanidad. Él los pagó por todo. Entonces, ¿por qué va a ser condenado el ser humano? Verso 18. Por no creer. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? Jesús. ¿Y qué representa Jesús? Salvación. Eso es lo que significa Jesús. Salvación. Es no creer en esa salvación lo que condena al hombre, porque por lo demás Jesús pagó en la cruz. Muy bien. Dice el inciso 11. Lejos de condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que seamos sus hijos. ¿Qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Eso es lo que nos convierte en hijos de Dios. No es el esfuerzo, no es la religión, no es lo que nosotros creemos, es sencillamente recibir su regalo de amor, porque Él pagó por ello. Él lo pagó, Él pagó por todos nuestros pecados. Recibir ese regalo creyendo que realmente Él es el Verbo, Él es Dios encarnado, que murió en la cruz por nosotros y que resucitó al tercer día porque es Dios y está a la diestra del Padre. Eso es lo que nos convierte en hijos de Dios. ¿Qué quiere decir creer o recibirlo? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros no hemos visto a Jesús en persona, pero nosotros lo vemos en su palabra. Y si nosotros creemos que Él es el Verbo, que Él es el Dios encarnado, que vivió entre nosotros, que nos dio el ejemplo porque vivió una vida perfecta, pero que al final dio su vida por nuestros pecados, y aceptamos ese regalo de amor, si aceptamos, como dice aquí la respuesta modelo, que es vivirlo con fe, vivirlo, que esa es la diferencia entre algo intelectual. Algo intelectual es que yo lo leo y yo lo acepto solamente en mi mente, es un conocimiento, pero cuando baja al corazón es que yo vivo por esa creencia. Es vivir esa fe, vivir esa creencia, vivir esa confianza de que Él es Dios y aceptamos su salvación y su señorío. Amén, así es. Entonces, esto que aparece en la parte final, mis hermanos, y ya estamos a unos minutitos de terminar, miren que logramos hacerlo puntuales. Iniciamos puntuales y vamos a terminar puntuales. Gloria al Señor. Entonces, esta última parte, mis hermanos, del discipulado, esto es de reflexión personal. Esto es para usted, para su tiempo en privado. Cuando estamos en lo privado se desarrolla el carácter. El carácter es el desarrollo interior del ser humano en el cual usted se aleja de la pretensión, se aleja de la apariencia, se aleja de la personalidad. La personalidad es lo que usted quiere mostrarle a los demás y es usted mismo. Ahí, en ese lugar íntimo donde está usted mismo, usted se puede hacer estas reflexiones. ¿Cómo es su vida? Usted puede reflexionar, ¿cómo es mi vida? ¿Estoy cansado de tratar de vivir bien pero sin lograrlo? Hasta ahora,
¿cuál ha sido mi actitud hacia Jesús, hacia Cristo? ¿Ha sido de indiferencia? ¿Ha sido de rechazo? ¿Ha sido de obediencia? ¿Ha sido de respeto, pero desde lejos? No en una relación, sino que por el contrario, le tengo miedo y estoy alejado. Y trato de hacer con mi esfuerzo lo que considero que le agrada, pero no me acerco a él porque le tengo miedo. O es una relación cercana, una relación íntima, que es lo que él quiere. Él quiere una relación de padre e hijo. O no ha pensado mucho en ello. Y una pregunta fundamental. ¿Ha recibido la vida que Cristo ofrece? ¿Sí? ¿No? ¿O no está seguro? Esta pregunta es tan importante porque de esto depende su vida eterna. Entonces es necesario reflexionar en esto. El que está seguro que va al cielo es a quien Jesús viene a llevar en breve. Lo repito, Jesús viene, es el rapto de la iglesia, lo que se conoce como el arrebatamiento. Jesús no viene por todas las iglesias. Jesús viene por un remanente en cada iglesia, por el que está seguro de que la obra de Jesús le ha dado la vida eterna y vive de acuerdo a esa creencia. Ese es el que se va. Los demás se quedarán a limpiar sus vestiduras, pero Jesús viene por su novia, con su vestidura blanca sin mancha ni arruga. Estos son los que se van con él, y esto es en breve. Cristo pronto viene. Entonces es importante que reflexionemos en esto que tenemos aquí. Si muriera hoy y fuera a pedir permiso para entrar al cielo, y el Señor le preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le diría usted? ¿Qué le diría? Entonces reflexionemos en esto, mis hermanos. Y con respecto a esto que aparece aquí a la izquierda, pues ustedes ya lo leyeron, aquí aparece una buena analogía, una buena historia para ejemplificar lo que es la vida eterna. Pero lo que es importante hacer mención en este minutito que me queda es esta parte. ¿Cómo asegurarse de tener vida eterna? ¿Cómo puedo estar seguro de que tengo vida eterna? Número 1, admita que es pecador. Reconozca su incapacidad de salir del hoyo de pecado donde está metido. Decida alejarse de sus pecados. Eso es arrepentimiento. Arrepentirse es, yo vivía mi vida por este camino, ahora giro y voy por el camino opuesto. Eso es arrepentimiento. Crea que Jesucristo murió en su lugar y que resucitó. Es por su obra. Ore para invitar a Jesús a entrar en su vida y a tomar el control de ella. La siguiente oración puede servir de modelo. Esta es una oración modelo. Este discipulado usted lo va a brindar. Y usted puede hacer esta oración modelo con aquellos a quienes usted está discipulando. Querido Señor Jesús, sé que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados. Quiero alejarme de ellos. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Ahora mismo te invito a que vengas a mi vida. Confío en ti como mi Salvador y te seguiré como mi Señor. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Y así podemos guiar a una persona a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, ha sido un placer, un privilegio el haber estado con ustedes. Mis hermanos, esta es la primera lección del discipulado. El objetivo de un discipulado es guiar a la persona en el camino del Señor. Entonces, mis hermanos, esto que estamos viviendo hoy es el anuncio que Dios nos ha dado de prepararnos como novia, porque el novio viene. Mis hermanos, terminamos la primera lección de discipulado. Les felicito, lo han hecho muy bien. Lo hemos captado muy bien, sigamos. Ahora, si usted tiene personas que quisieran que ellos se discipularan, invítelos. El hecho de que ellos no recibieron esta primera capacitación no significa que no pueden recibir la siguiente. Esto se está grabando. Así que yo se las puedo enviar. Usted compártale la hojita, ¿verdad? Que está en la nube. Compártale la dirección de la nube y que ellos puedan también formar parte del discipulado. Buenas noches, bendiciones, mis hermanos.
Créame, Jesús ya viene. Esto que estamos viviendo es la alerta que Dios nos dio para prepararnos porque Él ya viene. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Ha sido un gozo para mí estar con ustedes.